¿Qué tal si les dijera, jugadores, que nosotros en esta experiencia somos creadores de nuestra propia realidad, como les sugerí en el podcast y video anterior de La verdad tras la esfera y bóveda personal? Si no me crees, atento a este video. Vamos con la intro. La tierra plana nos hace reflexionar. En su inmensidad la verdad vamos a encontrar. Observando el horizonte, en silencio meditar. El despertar de conciencia nos hace vibrar. Entender la tierra plana es nuestro despertar. Un universo de misterio por descifrar. Conexión profunda con el cosmos a bailar. La energía fluye, nuestro ser a sanar. Descubriendo la verdad, sin miedo a volar. Se nos ha dicho, y muchos hemos tenido esta experiencia metafísica, quizás con viajes astrales, que somos seres espirituales viviendo una realidad material, una realidad tridimensional. Pero nadie nos ha contado que además somos dioses encarnados viviendo esta experiencia material. Dicho eso, tampoco nadie nos ha contado que como dioses podemos crear nuestra realidad. Es cierto, nosotros hemos venido aquí con un programa establecido, que es este programa astrológico, que además se configura en tu localidad a través de esta bóveda celeste que te va predeterminando. Por eso te invito a que veas el episodio anterior sobre la verdad tras la esfera personal o bóveda celeste. Pero nadie nos ha dicho que podemos crear y alterar nuestra realidad. De hecho, el otro día veía un video muy interesante de un chico que filosofaba al respecto y decía que en verdad esto de la ley de la atracción lo que generaba era el deseo y el apego a crear una nueva realidad más que a vivir el presente, lo cual a mí me pareció bastante interesante como él exponía esta filosofía de vida, ¿cierto? Pero hay que entender que si nosotros somos dioses creadores, vinimos a experimentar esta realidad y a experimentar también este programa, porque vamos a ver más adelante que esta realidad es un programa holográfico, un programa creado por yo le llamo un programador hacker, un experto en diseño de software súper avanzado, y esa es la verdad. Por eso que nuestra realidad es binaria. También lo vamos a ver más adelante. Y dentro de este paradigma en el cual venimos a experimentar esta realidad como dioses creadores, como seres espirituales dentro de este programa, podemos manifestar, ir cambiando, de acuerdo al programa que tenemos establecido, ir cambiando nuestra realidad. Ya lo expliqué en la bóveda celeste que existe un paradigma que nos predetermina, pero que también a través de este paradigma que creemos que es inalterable, podemos ir manifestando nuestra realidad a medida que nuestros canales energéticos se van abriendo y vamos conectando con la verdadera fuente, que es parte también del diseño del programa original, del programador original. Porque esa es la idea es que nosotros vengamos a experimentar para que el día de mañana en nuestra suprema conciencia podamos crear nuevos universos. Somos dioses creadores, así como Vishnu, que en cada inhalación y exhalación crea mundos. Nosotros también tengamos esa oportunidad de manifestar otras realidades y con otros seres de otras dimensiones co-crear nuevas experiencias para que nuevos seres vayan teniendo este aprendizaje, ¿sí? Y es así como se crea también la teoría de cuerdas, estos sistemas multidimensionales. Lo cual
vamos a hablar más adelante, digo, nada tiene que ver con que nosotros estemos coexistiendo multidimensionalmente en otras realidades. Yo creo que por ahí un poco la falacia de la New Age se distorsiona para variar un poco todo esto. Dicho eso, también hay que decir que este conocimiento, que es oculto, por eso es ocultista, la masonería lo sabe muy bien. Dentro de lo que hemos investigado un poco más, conocemos a Hermes Trismegisto, el Tot egipcio. El Tot egipcio, que también dicen los escritos antiguos, todos, por lo menos así se detalla todo esto en cuanto al relato oculto, de que Tot también habría sido un atlante, del cual también vamos a hablar más adelante, de quiénes son los atlantes, por qué eran seres gigantes, por qué en Mesoamérica se habla de ellos como dioses creadores, los toltecas, ¿cierto? Los mayas hablan de ello, y que su raza, ¿cierto? Su progenie serían los sumerios, ¿cierto? Vamos a hablar también por qué los sumerios nos crearon a imagen y semejanza de ellos, y qué pasó con este diluvio universal, por qué crearon esta nueva civilización a escala mucho más digamos diminuta que lo que eran ellos, formando Tartaria, y como también obviamente nos resetearon toda la historia, nos crearon una historia de ciencia ficción. Por eso es que es history, es su historia, his, de ellos, story, cuento, su cuento, donde nos metieron más de 2000 años de historia falsa. Por supuesto que también toda la teoría evolutiva. Por lo tanto, existe este conocimiento ocultista proveniente también de Tot el Atlante, ¿cierto? Este dios egipcio con cabeza de ibis, en el cual él habla de que existen 7 leyes que son inmutables. Son 7 leyes que van coexistiendo unas con otras, y de alguna forma el iniciado en este conocimiento ocultista, en filosofía hermética, porque también se dice que Tot a través de la historia fue el Hermes griego, ¿cierto? Que por ahí también nos meten, por eso le digo, este primado negativo de toda esta Grecia antigua, para argumentar su historia, este legado de más de 2000 años de historia inexistente, pero nos meten esto, y es donde un poco se cuelga todo este conocimiento antiguo, del cual hace usufructo la masonería, y por lo tanto también obviamente lo esconden. Te dicen que es ocultista. Por supuesto que no te lo van a enseñar en los colegios ni en ninguna otra parte. Tú tienes que llegar a este conocimiento por ti mismo, y bueno, obviamente por mis podcasts, mis videos que yo te estoy entregando abiertamente, para que en conjunto vayamos despertando y vayamos, deshaciendo toda esta ilusión, este tramado de esta falsa historia, de este legado de estas élites poderosas, ¿cierto? Que nos dominan, y que en conjunto vayamos despertando a la humanidad y desarrollando nuestro verdadero potencial creador para ir cambiando esta realidad, porque somos dioses creadores, y le vayamos torciendo un poco la mano a esta élite que posee estos conocimientos. Dicho eso, hay que decir que estas reglas, ¿cierto? Estas leyes son universales, bueno, ya lo dije, pero la primera ley, ¿cierto? Es la ley de mentalismo, ¿ya? Dice también a través de las tablas esmeralda de Dios, este Tot egipcio, ¿cierto? El dios Hermes griego, como lo llama también. Entonces vamos a leer también un poco la tabla esmeralda para que vayan entendiendo quién es este Tot egipcio, el Tot el Atlante, que también hay un escrito muy interesante sobre él, que dice que cómo uno puede acceder, ¿cierto?, a los templos de Shambhala o Shangri-La, como lo hablan también algunos budistas, que se ubicaría en el centro de la Tierra, ¿cierto?, justamente en el centro, en el polo norte, más allá del Tíbet, y que uno debería invocar a este ser para que él te lleve por los pasillos, ¿cierto?, y te lleve a otros reinos, porque esa es la salida es por el centro, donde está este polo magnético de nuestro gran plano existencial.
Y de ahí, como una especie de elevador, nos va a llevar a otras realidades, otras dimensiones existentes. Entonces Thoth escribe también la tabla esmeralda, que también se le conoce como la obra Sol. Dice la tabla esmeralda, dice: verdad sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo que es inferior es como lo que es superior, y lo que es superior es como lo que es inferior, para los cumplimientos de los milagros de una sola cosa. Y como todas las cosas fueron desde el uno, por la meditación de uno solo, igualmente las cosas fueron nacidas por ello de una cosa, por adaptación. O sea, aquí podemos ver que todo habla de la ley de correspondencia, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, y después vamos a indagar un poquito más, pero habla de un solo ser, ¿cierto?, que adquiere este conocimiento de esta fuente y lo manifiesta en esta realidad. Dice: igualmente las cosas fueron nacidas por ello de una sola cosa, por adaptación. Su padre el sol, su madre la luna, o sea que hablamos de las energías eléctrico-magnéticas, ¿cierto?, de esta dualidad. El viento lo ha llevado en su vientre. La tierra es su nodriza, o sea, la tierra es quien lo acoge, quien a través de la energía, de la materialidad, la tierra es la materia, la matter, la mother, ¿cierto?, le da el origen. En ella, dice, está el padre de todos los talismanes del mundo. Si es hecha tierra, su fuerza está entera. Dice: separarás la tierra del fuego, lo sutil de los pesos con gran inteligencia. Él subió de la tierra al cielo, de nuevo descendió a la tierra y recibió la fuerza superior inferior, ¿cierto? Este creador que manifestó todo, de alguna forma conocía estos campos electromagnéticos, por eso ascendía, por eso que también existe esta mitología de Mercurio que ascendía, ¿cierto?, y se comunicaba con los infiernos y los cielos. Así tendrás la gloria del mundo entero. Por ello, toda oscuridad se alejará de ti, porque habla justamente de que cuando uno tiene estos canales energéticos abiertos, ¿cierto?, está conectado con la parte más sutil, así que como con la tierra, ya no hay cosa oscura que pueda afectarte, porque tus canales están completamente abiertos, generando un campo toroidal que te protege de todo. Dice: aquí está la fuerza de toda fuerza, que vence toda cosa sutil y penetra toda cosa sólida. Así es creado el mundo. Tales son admirables las adaptaciones cuya manera está aquí. Dice: por eso soy llamado Hermes Trimegisto, poseyendo las tres partes de la filosofía del mundo entero. Completo es lo que he dicho de la operación del sol. El soul, ¿cierto?, el alma. ¿Ya? Esta fue una de las primeras obras, la obra Sol, la tabla esmeralda de Hermes Trimegisto. Pero también se le atribuyen las 7 leyes universales, que son: los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. 1. El principio de mentalismo. La primera dice: el universo es mental. Esto significa, el universo es mental, el todo es mente, ¿cierto? Esto significa que cualquier cosa antes de ser creada, primero es una idea propia de la mente. Y solo podemos crear aquello que primero hayamos imaginado. Por eso es tan importante visualizar, saber qué es lo que queremos manifestar. Quizás ayuda mucho. Vamos a ver también cómo la añadidura de sentimientos influyen en este contexto por la ley de generación para poder manifestar, ¿cierto?, y poder crear, ¿cierto?, nuestra realidad. Dice 2. Correspondencia. Como es 2. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Como es adentro, es afuera, ¿cierto? También se conoce como la ley del espejo. Y también se añade como es arriba, es abajo. Esto quiere decir que lo que observas como realidad en el exterior es solo lo que vos crees de la realidad.
¿cierto? Porque como es adentro es afuera, yo lo que veo es como yo estoy adentro, ¿ya? Por lo tanto, también como es arriba es abajo, si yo estoy conectado con lo sutil, también estoy manifestando en esta realidad. Por eso, acuérdense de la obra Sol, la tabla esmeralda. 3. Vibración. Es Todo el principio de vibración. Nada está inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el cetro del poder, ha dicho uno de los más antiguos escritores. todo se encuentra en constante movimiento, todo vibra, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo siempre está en este campo electromagnético fluyendo y moviéndose. Nada está inmóvil, hasta la partícula más fija de una piedra que podamos creer que no tiene movimiento, se está moviendo porque es vibración, todo vibración. Acuérdense que Tesla dijo, si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, vibración y frecuencia, ¿cierto? Se me olvida, frecuencia. 4. Causa y efecto. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Dice, todo tiene su causa y efecto, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que nosotros creamos, o hagamos, mejor dicho, o cómo nos movamos en esta realidad, va a generar un efecto. Hay una muy buena película sobre esto, el efecto mariposa, véanla. O sea, cualquier cosa que uno diga, haga, va a generar un torbellino de infinidad de posibilidades. Por eso aquí entra la ley de karma. La ley de karma, que también se le conoce como la ley de acción, que no tiene que ver si es bueno o malo, simplemente la acción. Todo lo que hagamos genera algo, una acción genera otra acción. Por eso que también el budismo lo que trata un poco de tratar de parar esta rueda, ¿cierto? Esta rueda samsara, ¿ya? Deteniendo la mente. Por eso ellos hablan de llegar al estado no mente. Yo un poco concuerdo con ello para poder llegar al estado del ser. Pero si queremos cambiar esta realidad y vinimos a experimentar esto, hay que también tener en cuenta estas leyes, ¿cierto? Y vivir la experiencia, no quedarse con el apego, el sufrimiento. Si no resulta, bueno, lo intentamos nuevamente, pero no sufrir porque es parte de la experiencia, nos enriquecemos con lo que estamos viviendo. La ley de polaridad, dice, todo El principio de polaridad. Todo es doble. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. dice, todo tiene su par de opuestos, ¿cierto? Femenino, masculino, etcétera. Todo tiene su opuesto dual, ¿ya? La energía yin-yang, eléctrica y magnética, ¿cierto? Todo es dual, tiene su energía polar, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros tenemos luz, también tenemos nuestra oscuridad. Por eso aquí también se habla de la ley de neutralidad, tratar un poco de revertir esto, y los alquimistas tratan de cambiar esta realidad. La ley de ritmo, dice, El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación.
todo el universo es compensado y tiene un ritmo. Así, cuando la luna se acerca a la Tierra, afecta sus aguas, ¿cierto? El ritmo, dice, es la compensación. Todo fluye y refluye, la ley de ritmo. Porque como todo es vibración, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el día, después tenemos la noche, las estaciones, y así hay un ritmo, ¿cierto? Porque todo está vibrando, todo siempre está en constante cambio. Dice Buda que lo único permanente es la impermanencia. Por lo tanto, hay que entender que también que nada está inmóvil, ¿cierto? Como decía la otra ley. Entonces hay que entender que uno tiene que estar adecuándose, tiene que estar cambiando e ir evolucionando, entre comillas, ¿cierto? En base a estas energías y no quedarse siempre estático, quieto. Solamente para llegar al ser, a la suprema conciencia, debemos de tener un poco esto, pero igual estamos en constante ritmo porque estamos vibrando en una sintonía superior. Existe 7. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Y 7, la ley de generación, que es lo que yo les hablaba un poco del principio de esto de generar, ¿cierto? A través de la imaginación, ponerle sentimiento a la emoción, para poder a través de la ley del mentalismo, ¿cierto? Causa y efecto, vibración, todo vibra, el ritmo, porque todas estas leyes no son cada una individuales, todas siempre están coexistiendo entre sí. ¿Ya? Siempre se están moviendo unas con otras, influyendo en todo. Entonces, con la ley de generación, nosotros ponemos la parte femenina, la parte mental, la parte eléctrica, la generación, la parte magnética, ¿cierto? De poner estas emociones, lo que queremos, para poder manifestar la realidad, ¿ya? Entonces, estas son las 7 leyes que nunca nadie te las va a explicar. Y es así como se manifiesta toda esta realidad, yo no le diría universo, todo verso, todo vibra, el verso, ¿cierto? Es como se crea esta versión de un todo, ¿ya? Esta es una única versión de un todo, y por eso que hay multiversos en este universo. Ojalá que les haya quedado claro, que les haya gustado. Coméntenme qué opinan acerca de esto, que quizás hoy día ya muchos conocen, pero hace unos 15 años estos temas eran demasiado ocultos. Hoy día la gente está despertando, está llegando a estos conocimientos, está entendiendo que hay mucho conocimiento ocultista, entre comillas, que obviamente, valga la redundancia, se les ha ocultado, y está accediendo a ello, está pudiendo manifestar su propia realidad. Por eso que también a través del capítulo anterior, por favor, vayan a escuchar a aquel podcast de la esfera celeste y bóveda celeste. También podemos crear a través de estas herramientas, ¿cierto?, del universo, conociendo cómo se manifiesta esta realidad, podemos crear y cambiar nuestra realidad. Nosotros somos dioses viviendo una experiencia material, y estas son algunas herramientas que el creador, el programador, nos ha dejado. Un abrazo, síganme en mis redes @salud natural y energética, y vamos a estar hablando también próximamente de la herramienta material que existe para poder acceder directamente a la conciencia suprema y poder utilizar estas herramientas como la psilocibina. Un abrazo, y los sigo leyendo en los comentarios. Un abrazo, namaste.